Como ustedes pueden ver, ya tenemos aquí a Emilio Ortiz Leos, quien es fiscalista especializado y está al frente del despacho Ortiz Leos, que está uno de los principales aquí en la ciudad. Él también es una de las personas más trascendentes en materia fiscal que tenemos, es uno de los especialistas connotados. Además es vicepresidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas y bueno, hoy está aquí con nosotros para platicar. Emilio, gracias por estar con nosotros, buenos días, bienvenido. Javier, buenos días. Qué bueno. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, qué bueno que estás con nosotros y vamos a entrar de lleno. Aquí el tiempo siempre es muy preciado. Platicar, hace algún tiempo veíamos algo que tú denominaste el salvatrabajos de los gerentes, con estos dos cambios que tenemos viendo, que es el tipo de cambio y que son la extensión de vacaciones en los periodos. Platícanos un poco de esto. Primero dinos quién es Ortiz Leos y a qué te dedicas. Bueno, Ortiz Leos pues es una firma de servicios de consultoría y auditoría que somos orgullosamente saltillenses de toda la vida, ¿verdad? Pronto vamos a celebrar 40 años como firma y nosotros como firma hoy, y no solo hoy, desde hace algunos años estamos muy enfocados en el sector industrial de manufactura de inversión extranjera, ¿no? Es nuestro día a día, es lo que vemos todos los días y el sector inmobiliario. Entonces, pues bueno, estos temas de tipo de cambio, de cambios en las disposiciones laborales, ¿verdad? Pues son el pan de cada día. El pan de cada día, ¿verdad? Con lo que nos entretenemos en la mañana y en la tarde también. Muy bien. Emilio, en una de las reuniones en las que tuve oportunidad de asistir, nos presentaste una lámina harto interesante que tiene que ver con salvar el empleo de los gerentes en la parte operacional, precisamente del tipo de cambio. Háblanos primero qué está representando el tipo de cambio para las empresas en este momento, porque ya hoy están empezando a levantar la voz y quejándose porque sienten que el dólar está muy barato, ¿no? Sí, mira, el tipo de cambio, pues si nosotros comparamos el tipo de cambio del cierre de junio de 2022 con el tipo de cambio del cierre de junio de 2023, pues tenemos una diferencia de 15%. Ahora, lo que hay que entender es esto, a quién afecta y cómo los afecta. En el caso particular de nuestro sector económico de manufactura e inversión extranjera, al que yo le llamo el pulmón de la economía del estado de Coahuila, pues bueno, tiene una afectación que si bien es parcial, pues no deja de ser importante. Yo digo que es parcial porque pues muchas de las operaciones de este sector industrial pues se encuentran en dólares, es decir, si bien sus ingresos están en dólares, pues también muchos de sus costos están en dólares, entonces tienen una cobertura natural, aunque realmente termina siendo parcial. Evidentemente hay costos que se tienen que cubrir en pesos, aquí localmente, ¿verdad? Entre los cuales claramente destaca la mano de obra. Ahora bien, como lo decíamos, al tener un tipo de cambio, ¿verdad? Un peso fortalecido, un dólar debilitado, ¿verdad? Pues entonces eso se traduce que para los extranjeros la mano de obra se hace más cara en México, ¿no? Entonces, realmente hablamos, y aquí resulta un poquito complicado analizar el impacto, ¿verdad? Porque es una combinación de factores. O sea, hoy vivimos una combinación de lo que hemos platicado de la reforma de vacaciones, la reforma laboral en materia de vacaciones, de la inflación y del tipo de cambio, ¿no? Y es difícil analizar cuál es el impacto de estos tres elementos, ¿verdad? Que son macroeconómicos, que no es un tema particular de una o de otra empresa, no es un tema operativo, ¿verdad? Y poderlo aislar de todo el resto de temas operativos que traemos, que si traemos horas extras, que si traemos incremento en plantilla laboral y demás, ¿no? Pero cuando hablamos de estos temas, ¿verdad? Que como te digo, reforma de vacaciones, inflación y tipo de cambio, ¿verdad? Pues tenemos un impacto, si lo vemos desde la perspectiva de los extranjeros en dólares, ¿verdad? Del 30%, ¿verdad?
Depende de cómo se hayan ajustado un poco los sueldos, los tabuladores en cada caso particular, en cada empresa, ¿verdad? Pero prácticamente estamos hablando de un 30%. Hace rato comentabas tú el tema de vacaciones, decir, oye, ¿qué impacto tiene? El impacto en costo desde el punto de vista nada más de vacaciones, ¿verdad? Es del 2.4%, ¿no? Sin embargo, pues hablamos de una inflación del 7% del año pasado, ¿verdad? Que algunos ajustaron sus tabuladores en función de esta inflación, algunos más, algunos menos, ¿verdad? Y encima el tema del tipo de cambio. Ahora bien, muchos no entienden por qué la reforma de vacaciones tiene un impacto en el costo laboral de forma global, ¿verdad? Y la realidad es que el concepto es muy sencillo. Entonces, pues si los trabajadores tienen más días de vacaciones, ¿verdad? Pues son menos horas laborables, ¿verdad? Que se traduce a tener que incrementar la plantilla para tener la misma capacidad productiva, ¿verdad? Por un lado. Y por otro lado, encima de eso, pues cada trabajador gana un poco más dado el incremento en prima vacacional, ¿no? Yo no quisiera emitir un juicio de valor de decir está bien, está mal, o bueno, más bien sí lo voy a hacer. Yo creo que está bien que los trabajadores tengan un poco más de días de descanso, ¿verdad? Un poco de mejores prestaciones, pero pues la verdad es que es invariablemente pues es un análisis que tiene que hacerse al interior de cada empresa. Ahora bien, pues un incremento del costo, sea o no razonable, siempre va a generar reclamos, claro, ¿verdad? Nadie quiere que le cueste más la fiesta, ¿verdad? Sin embargo, realmente hay que ponerlo en contexto. O sea, hoy nuestro sector productivo compite con el sector productivo de China. Ese es el fenómeno de relocalización que estamos viendo, del nearshoring. Y la realidad es que hoy nuestra mano de obra es más competitiva que lo es en China, ¿no? Entonces tenemos nuestros sueldos son más competitivos, ¿verdad? Nuestros costos son más competitivos, eso encima de temas logísticos y claramente la proximidad con el mercado y el comprador más grande del mundo, ¿verdad? El riesgo, ¿no? De transporte también, de logística. El riesgo, el tiempo que se traduce en costos, ¿no? Entonces, nosotros hemos platicado con industrias que están ya lo describimos como el éxodo industrial de China hacia México, ¿verdad? Y los hemos ayudado a hacer ciertos análisis, ¿verdad? Y definitivamente la mano de obra es más competitiva, sigue siendo más competitiva, o ahora ya es más competitiva en México. Sin embargo, lo que es retador para el inversionista extranjero es entender todas las implicaciones relacionadas con los costos de mano de obra, ¿verdad? Le dicen que hay costos ocultos en la mano de obra mexicana, ¿verdad? Porque tenemos sueldos bases y prestaciones y seguridad social, cosas que funcionan de una manera muy distinta en los Estados Unidos. ¿No? Que es algo que también el PTU, ¿verdad? Exacto, ¿verdad? Bueno, el PTU es la participación de los trabajadores en las utilidades, ¿no? Comúnmente conocido como utilidades. Como reparto de utilidades, ¿verdad? Entonces, el tema de costos de nómina puede ser un poco engañoso a la hora de tratar de comparar México contra China, ¿verdad? Pudiera ser que estemos comparando peras con manzanas, ¿verdad? Pero hay que encontrar la manera de homologar y hacerlo comparable. Y efectivamente somos más competitivos, ¿no? Entonces, aún así, bueno, pues claramente hay un incremento del costo de mano de obra para los extranjeros, ¿no? Estas vacaciones, ¿en cuánto incrementaron el valor de la nómina para las empresas? Solo el tema de vacaciones, 2.4%. De entrada. Exacto. Es decir, el efecto, y las vacaciones es el efecto combinado de la reducción de horas laborables por persona, ¿verdad? Que se traduce en tener que incrementar un poco la plantilla. En una forma muy sencilla, pues si antes tenías 100 personas, ¿verdad? Pues ahora vas a tener que tener 102 personas, ¿no? Y un poquito de incremento de costo en la prima vacacional que se le paga una vez al año a cada empleado. Y para concluir, Emilio, ¿cuánto es la diferencia? ¿Cuál es el impacto favorable o desfavorable del tipo de cambio en las empresas en este momento? Bueno,
el tipo de cambio junio a junio, estamos hablando de una diferencia de 15%, ¿no? El impacto. Esa es la variación. El impacto varía dependiendo de la exposición Ya. cambiaria que cada empresa tenga. Hay empresas, a mí me toca ver empresas que tienen la chequera de pesos de adorno, que tienen la chequera de pesos para pagar impuestos, ¿verdad? Donde dices, oye, pues cobro todo en dólares, pago todo en dólares, debo en dólares, digo, pues me dicen el gordo. ¿Por qué? Porque el peso me vale grillo, ¿verdad? Sí. Entonces, pero la realidad es que no todas son así, ¿verdad? Digo, y estamos hablando de empresas que operan aquí en Coahuila Sureste, ¿no? Claro. Entonces, pero no, esos son casos muy peculiares, ¿verdad? La gran mayoría de casos pues no dejan de tener una exposición cambiaria que, como te digo, en el sector industrial, pues yo lo escribo, ¿verdad? Como una exposición cambiaria parcial, ¿no? Muy bien. Emilio, pues te agradecemos mucho el que hayas podido estar con nosotros. Gracias por compartir ese tiempo y tu conocimiento con nosotros.